Te agradecemos mucho, de verdad, que estés hoy con nosotros, porque te vamos a acribillar a preguntas. Para eso nos hemos quedado más tranquilos con lo que ha contado. Bueno, yo os quedamos muy tranquilos. Pues no he contado nada. Yo creo que las preguntas vienen más bien sobre por qué han tomado las medidas que han tomado en la mesa de Consejo de Ministros. Vamos a hablar de las medidas y para contextualizar un poco, primer día de entrada en vigor de las medidas anticrisis, no hoy, sino mañana, que se hacen efectivas, medidas agrupadas en 2 paquetes que anunciaba ayer Pedro Sánchez tras una tensa reunión entre los socios de gobierno y que hace unas horas pues publicaba el BOE, ahí lo estáis viendo. El primer decreto incluye 80 medidas valoradas en 5.000 millones de euros y el segundo se centra en materia de vivienda. Pero a efectos prácticos, te pregunto, Mar Guerrero, cuéntanos cómo se van a materializar estas medidas y una vez contextualicemos todo, ya le preguntamos a Jorge. Sí, porque Pedro Sánchez presentaba ese paquete de 80 medidas salvando la crisis del plátano, ese salseo, como dice el presidente, con Sumar, y se dividen en 2 decretos ley. El primero, con lo que quería el Gobierno, rebajas de impuestos y reformas energéticas, al que se añade el control de márgenes empresariales que reclamaba Sumar. No podemos tolerar es que por pura codicia intenten sacar tajada de esta guerra algunos. Tampoco queríamos ese dinero público, algunas empresas la pudieran utilizar para aumentar sus márgenes empresariales. Pero, ¿cómo afectan esas medidas a nuestros bolsillos? Por ejemplo, la rebaja en el IVA de los carburantes, la luz y el gas pasa del 21% actual al 10%, lo que supone en una factura de la luz de unos 80 euros el ahorro de casi 10,5 euros. Y en cuanto a los carburantes, también habrá una rebaja efectiva de hasta 30 céntimos por litro. Con estas 2 medidas, al llenar un depósito medio de 50 litros pasará de los 96 euros a los 76. Y vamos a ese segundo decreto, las medidas para prorrogar la congelación de los alquileres. Era lo que quería Sumar y por lo que en un primer momento se fueron del Consejo de Ministros. Las cuestiones importantes implican negociaciones. Hemos conseguido lo que queríamos, la prórroga de los contratos de alquiler, más de 1 millón de contratos, casi 2 millones de personas. Estamos satisfechos. Pero recordemos que estos 2 decretos tienen que pasar por el Congreso. La semana que viene se vota el decreto de la energía. Si no sale adelante, decaería inmediatamente, al igual que el decreto de la vivienda. Para ese aún hay 30 días para negociarlo, aunque Núria Just ya asegura que votará en contra y lo califica como postureo del Gobierno. Pues muchas gracias, Mar. Yo creo que la primera pregunta es directa, si es suficiente todo este paquete de medidas, esta drástica reducción de la fiscalidad energética, ¿es suficiente? Lo primero que te diría es que la suficiencia o no del paquete depende del tiempo que dure la guerra, ¿vale? Y el problema es que el tiempo de duración del propio paquete está en discusión, porque lo que me temo es que este paquete, ni siquiera el primero, ya no el segundo, que yo lo doy por perdido, pero el primero, tengo muchas dudas de que se vaya a convalidar esta semana en el Congreso, por una razón, porque el decreto ley tiene, me lo he estado leyendo esta mañana, 143 páginas. Lo cual quiere decir que el decreto ley, el primero, insisto, no el de las medidas de alquiler, sino el primero, el de las medidas básicamente energéticas, tiene muchas más cosas. Por ejemplo, se aprovecha para arreglar cosas del sector eléctrico que veníamos reclamando desde hace mucho tiempo, pero se aprovecha claramente ese Real Decreto para meterlas. Eso, para mí, es un riesgo enorme de que no se convalide esta semana que viene, ¿no? Creo que es noticia de esta tarde que Podemos ya, ha dicho Irene Montero, directamente que ya van a votar que no al paquete de medidas, por ejemplo. Pues entonces, por eso digo que podemos hablar todo lo que queráis sobre el paquete de medidas, pero lo primero que yo veo, por eso digo, a ver, mi recomendación de hace un momento era no echen gasolina hoy, pero echenla mañana, porque yo no sé si este paquete llega el jueves, ¿eh? Y entonces inmediatamente vuelven a subir los 30 céntimos. Pero bueno, quitando ese problemón que tenemos en el Congreso, que se legisla a base de Real Decreto Ley, que luego la mayor parte de ellos no se convalidan y por tanto están en vigor durante 1, 2, 3 semanas, que esto es un problemón, respondo directamente a tu pregunta anterior. El problema en la guerra ahora mismo nos hemos dado, sabéis que se han liberado la semana pasada, durante esta semana, 400 millones de barriles de petróleo. Es una barbaridad. Nunca en la historia se había hecho algo similar por parte de todos los países que formamos parte de la Agencia Internacional de la Energía. Al final se ha hecho 436, se ha aumentado un poco más. Esto nos da para 28 días de cierre de Estrecho de Hormuz. Y hoy es el día 21º. Es decir, la semana que viene, cuando estéis haciendo la roca, el margen que hemos comprado es de 28 días. Entonces, las medidas que se han aprobado ahora, las medidas que se han aprobado ahora para la situación actual, ¿vale?, son muy buenas.
son suficientemente buenas para controlar el impacto de la economía española. Es enorme el impacto de 30 céntimos por litro directamente en los presupuestos generales del Estado, es decir, de nuestros impuestos. Es enorme lo que se ha aprobado. Ahora bien, y en electricidad igual, el 7% de la generación, la bajada del impuesto especial de electricidad y demás. Es muy importante. Ahora bien, la cuestión es, ¿hasta cuándo? Digo, si dura el decreto, será hasta que dure, pero en cualquier caso, aunque el decreto se convalide, esto nos da hasta la semana que viene. Porque la semana que viene, si no se liberan otros 400 millones de barriles de petróleo y no tenemos muchos más para liberar, el problema es que se dispara el petróleo. Atrás respecto a las medidas que ha aprobado el Gobierno, a mí me parecen indiscutibles. O sea, por lo menos las que hemos conocido ahí, me parece que no se pueden cuestionar. O sea, el que baje la factura de la gasolina, a mí me parece que debe ser así. Pero volvemos un poco al principio de la conversación, cuando hablas del estrecho de Hormuz, que es el verdadero problema. Solamente tengo preguntas todo el rato. Ese es el problema. ¿Cuál es la solución real para que puedan pasar de esos creo que has dicho 140 barcos diarios a 5? Que es lo que nos está atrapando. ¿Cuál es la solución? ¿La solución es militar? ¿La solución es...? ¿Cuál es la solución? Porque recordemos que Trump ha dicho que como ellos no necesitan el estrecho de Hormuz, si los aliados quieren ayuda, que la pidan. Claro, es que... Pero eso tampoco es verdad. Claro, es que tampoco que no nos puede sorprender. El problema para mí es mayor. El problema para mí es que el señor Trump lleva diciendo cosas y desdiciéndose al día siguiente desde hace 3 semanas. ¿Por qué? Voy a contar un poquito todo lo que ha dicho durante estas 3 semanas, ¿no? Empezó diciendo, no os preocupéis que yo voy a garantizar el paso por el estrecho de Hormuz. Cuando llevamos 7 días de conflicto, es decir, ahora hace 2 semanas, ¿vale? Lo que hizo fue lo siguiente. Cogió un sábado, montó un grupo de 14 barcos mercantiles y dijo, los voy a escoltar. Y puso a todas sus fragatas a escoltar por todos los lados los barcos. El estrecho de Hormuz tiene 30 kilómetros, es muy angosto, en la zona más estrecha, y está dividido en 2 franjas de 3 kilómetros de ancho. Hay como una especie de canal de salida y un canal de entrada, ¿vale? No es fácil montar un convoy de 14 barcos con fragatas a los lados. No es nada fácil, ¿vale? Porque no hay mucho espacio. Los barcos, estamos hablando de petroleros, tienen 160 metros de eslora. ¿Vale? No es un barquito, es una cosa complicada para pasar por un canal de 3 kilómetros. Bien, resulta que los iraníes tienen lanchas rápidas, tienen drones suicidas, tienen camiones apostados en las montañas que dan hacia el mar, porque toda la costa norte es suya, camiones apostados que tienen misiles para atacar a los barcos. Y estamos hablando de barcos mercantiles, que no tienen defensas militares, por supuesto. Bueno, pues el señor Trump hizo eso. Montó el convoy con las fragatas y además con los aviones encima. Puso el portaaviones en la boca del estrecho y montó también cobertura aérea. ¿Sabéis lo que pasó? Que 2 de los barcos fueron atacados por metralla. Fue un desastre desde el punto de vista económico. Todos los que estábamos siguiendo esto dijimos, esto no es solución, porque por supuesto la gente no se juega la vida. Y entonces es que hubo 8 marineros muertos esa semana. Marineros mercantiles, muertos, allí en el estrecho. Soldados. No eran de guerra. Entonces, claro, la gente dice, ¿ya qué hace? Las compañías de seguros suspendieron los seguros. No vamos a asegurar ningún barco. Y el señor Trump cogió y dijo, no pasa nada. Con fondos públicos norteamericanos pongo 20.000 millones de dólares para asegurar esto. ¿Qué ha pasado? Claro, creíamos también que la gente iba a aceptar. ¿Qué han dicho los armadores? No aceptamos. ¿Por qué? Porque lo que usted me está dando es una indemnización para si me hunden el barco. Pero es que yo vivo de esto. Entonces yo no quiero que me hunden el barco. ¿Sabes lo que hizo el segundo día? Esto fue el primero, ya digo, fue un desastre. El segundo día dijo, voy a hacer otra cosa. No voy a avisar a nadie. Y cogió y una sola fragata escoltó a un barco que apagó los transpondedores. Apagar los transpondedores es una barbaridad y mucho más en una zona de conflicto porque es ir a ciegas. Existe un barco de 160 metros a ciegas. Y además en una zona de conflicto, ¿por qué? Porque, lógicamente, cuando alguien ve que se acerca algo y que no tiene un transpondedor, lo que piensa es que es un barco de guerra y, por tanto, le dispara. ¿Vale? Bueno, pues así lograron pasar un barco, pero claro, con una fragata. Un barco, claro, con una fragata al lado y diciendo a todo el mundo que no había pasado, solo nos dimos cuenta cuando ya estaba en el Índico. Ahora nos están diciendo la forma de pasar es esa. Y claro, el señor Trump dice, como yo no tengo fragatas suficientes para escoltar a 140 todos los días, tráiganme ustedes fragatas para que yo pueda sacar esto. Pero ¿qué pasa? ¿Qué ha dicho Irán? No. Es que ahora, pasar por el estrecho, lo dijo antes de ayer el ministro de Energía iraní. Dijo, nunca más el estrecho de Hormuz va a volver a ser igual de lo que era antes. A partir de ahora hay que pasar con la autorización de Irán y además hay que pagar un peaje. La situación que tenemos. A ver, te diría 3 cosas. La primera, estoy un poco confuso con respecto a los impuestos. Ya no sé si bajar impuestos es de izquierdas o de derechas, porque hasta hace unos días era de derechas, pero ahora resulta que llega el gobierno y baja los impuestos y quita el IVA y demás. Yo soy más partidario de topar los precios, yo soy más partidario de meterle mano a los beneficios desproporcionados que tienen las petroleras. Hoy mismo Repsol ha subido 5 céntimos el gasóleo.
para bajarlos dentro de 3 días y decir que los ha bajado, nos ha subido. Eso por un lado. Con Trump no os preocupéis. El hijo de Trump, el día antes de bombardear Irán, invirtió en petróleo y ganó, me parece que fueron $12 millones. Así que la familia Trump tiene el riñón bien cubierto y no hay ningún problema. Y en tercer lugar, repetir lo que suelo. Todo este problema lo ha creado un señor llamado Benjamín Netanyahu para defender sus intereses en Oriente Medio. Ha llevado una guerra que desde el punto de vista de los Estados Unidos es absolutamente injustificable. Todavía no sabe nadie por qué hace Trump bombardeando Irán. Y este es un señor que es un criminal de guerra buscado por la Corte Penal Internacional o condenado y que es el que ha desestabilizado el mundo entero. Porque el efecto mariposa de la economía está ahí. Eso está claro, que hay una bomba en Irak y te sube el pan en el barrio Legazpi. Sí, pero el estrecho de Hormuz sigue estando en el mismo sitio que estaba antes. Lo increíble de todo esto es que el presidente de Estados Unidos se muestre sorprendido por todas estas consecuencias en el mercado energético y en el desastre a la economía global que está explicando Jorge, como si no supiéramos qué pasa cuando empiezas a bombardear el avispero que es el Golfo. Y por terminar, creo que no tenemos todavía plena conciencia del riesgo enorme que estamos sufriendo con esta guerra a nivel global. Me parece que cuando la invasión de Ucrania había una reacción más rápida y más unánime porque de Putin todo el mundo tenía miedo y de Trump genera mucho desconcierto. Lo que no hemos terminado, creo, de entender con el presidente de Estados Unidos es que es alguien que no responde ni a criterios racionales, ni geográficos, claro, es ni que da la históricos, sensación de que ni siquiera ideológicos. contaba con lo que iba a pasar en el estrecho de Hormuz. Es que ni siquiera más, a lo mejor es que no sabía ni que había un estrecho de Hormuz. Claro, como dice Josep Borrell, hay que mirar más los mapas. Carolina. Y yo, retomando la cuestión de las medidas fiscales, la verdad que estoy atónita con las decisiones que se han tomado, entre otras cosas porque tenemos la experiencia de lo que ha pasado en Ucrania y de los efectos de medidas como respaldar con subvencionar el precio de la gasolina o bajar los impuestos. Yo creo que Jorge lo ha explicado de forma clarísima al principio de su intervención. Ha dicho, nosotros compramos hace 3 semanas barriles a $70 el barril y, por supuesto, si ahora están a 110, pues los vendemos a 110 porque somos una empresa y lo que hacemos es ganar dinero. Bueno, pues con esa misma lógica aplastante que están siguiendo todas las empresas energéticas de este país, nosotros hemos decidido en este paquete de medidas, de los 5.000 millones que se van a dar, 1.000 son exclusivamente para bajarle la tributación a las empresas energéticas que antes de que llegasen a comprar un solo barril de los que se están vendiendo han subido 0,5 céntimos el litro de la gasolina. O sea, es que este no es el camino. El camino es la transferencia directa de renta a las familias. Ese es el camino. ¿Cómo se puede si estos controlar 5.000, eso? Vamos, es que por claro, es que no se hace así. Es que si queremos ayudar a la gente, no se le bajan los impuestos a las grandes empresas. Es que no, son 2 caminos antagónicos. Yo de verdad que no lo puedo entender. Si hubiésemos utilizado estos 5.000 millones, que además en términos de control de los es pan para hoy y hambre para mañana, si él mismo lo ha explicado muy bien. Y segundo, además, es dar por hecho que los únicos afectados son los que consumen combustible, como si los que no tienen coche pero van a comprar al supermercado todos los días no fueran a ser víctimas igualmente de la espiral inflacionaria. 5.000 millones de euros sí, pero para ayudar a las familias que están en situaciones de más precariedad, que podría ser una renta de 250, 300 euros mensuales durante 5 meses hasta que esto se clarifique y hubiésemos ayudado a 4 millones de hogares. Familias pasar de 73 de 93 euros un depósito a 73. Eso también es ayudar a... Pero que los precios de la comida van a subir para todos, para los que tienen un momentito que vuelva con Jorge. Gracias. Déjame matizar una cosa para explicarte la parte de los 1.000 millones, ¿no? Del impuesto que se ha bajado. ¿Sí? Se ha eliminado un impuesto que es el impuesto sobre el valor de la producción de energía eléctrica, que es el 7% sobre la producción. ¿Por qué se ha eliminado este impuesto? Muy fácil. Esto es de la luz, esto es del recibo de la luz, ¿vale? Sabéis que esto es siempre, yo lo cuento como una especie de matrioska, ¿no? La matrioska grande es el petróleo, es la reina de la casa, después está el siguiente, que es el gas, y finalmente está la electricidad. ¿Por qué va en este orden? Muy fácil. Nosotros, para producir electricidad, a veces, y voy a subrayar a veces, quemamos gas, solo a veces, ¿vale? Y el gas está muy afectado por el problema del estrecho de Hormuz, ¿no? Bien, entonces, ¿qué pasa? Que tal y como funciona el sistema eléctrico, no solo en España, en todo el mundo, ¿vale? Lo que ocurre es que el sistema es lo que llamamos marginalista. Esto quiere decir que en cuanto entra una gota de gas, todas las centrales eléctricas cobran el precio del gas. Por tanto, si el gas se ha duplicado, y se ha duplicado en las últimas 3 semanas, el precio de la luz se duplica inmediatamente, todas. Y lo que dice España, y de ahí la excepción ibérica que se aprobó cuando el lío de Ucrania ya en el año 2022, España dice, vamos a ver, si nosotros el 80% de nuestra energía, por eso decía un poquito,
El 80% de nuestra energía no tiene nada que ver con el gas porque tenemos ya un 60% de renovables y un 20% de nuclear. Si el 80% no tiene nada que ver, lo que no tiene ningún sentido es que los señores que tienen renovables y los que tienen nuclear se forren, porque eso sí, esos no están afectados por comprar gas más caro. De ahí la excepción ibérica, que es la que yo también estoy esperando, y que ahora lo que pasa es que parece ser que se está discutiendo en Bruselas hacer una excepción europea de todo. Claro, Jorge, pero mientras, perdona, ya termino con esto. Mientras, lo que ocurre es que ahora mismo hay un impuesto que, por cierto, creó el señor Mariano Rajoy en el año 2012, que es ese 7%. Cuando tú le pones a una eléctrica un impuesto directo a lo que ellos van a ingresar, ¿qué ocurre? Que directamente se traslada el precio. Es decir, se traslada ya al precio de la luz. Por tanto, ¿qué ha hecho el gobierno? Ha dicho, bajo el 7% para que inmediatamente me baje el mercado eléctrico. Pero insisto, que es un parche, porque efectivamente la solución pasa por la excepción ibérica. Porque fíjate, si ganaron dinero las energéticas después de la invasión de Ucrania, que es que hubo que poner un impuesto por los beneficios caídos del cielo, porque fue tal la cantidad de pasta. Entonces, con esa experiencia que tenemos en el haber, hemos decidido tomar una decisión de las cuales el 20% de los 5.000 millones se van a dar a las energéticas. Yo, de verdad que no entiendo. Esa es la solución. O sea, no lo entiendo. Esa es la solución a lo que llamáis el control de precios. Es decir, poner un tope al precio no se puede poner. No se puede poner. Transferencia de renta a las familias. Pero sin embargo, hay que hacer transferir renta a las familias. Incrementar, claro, transferencia directa. Y eso lo hicieron muchos países en Europa cuando la crisis en Ucrania. Y cuando Alemania reaccionó de esa manera, porque es verdad lo que decía Carolina, que es muy importante no trasladar la idea de que la subida del precio del petróleo sube únicamente el precio del gas y de quienes van a poner gasolina. Porque los que no tienen coche también lo sufren porque el precio de los tomates y el precio de... Pero a ver, esto es prueba-error. Si venimos de saber qué funciona y qué no funciona, porque no se gestiona. Mira, el sábado que viene vamos a ver, mañana estará 1,5 el litro de los... Vamos a ver la semana que viene a cómo está el litro de